que es sobre anatomía y función de la piel. Si tienen preguntas, me pueden interrumpiendo. Así que, ya. Ven bien mi pantalla, me imagino. Oli, yo era la que tenía problemas con cámara. Ya, ok. Ya. Entonces, la piel es el órgano más extenso del cuerpo y mide de 1,8 hasta 2 metros cuadrados. Pesa en promedio 4 a 5 kilos y tiene un grosor variable de entre 0,1 a 4 milímetros, dependiendo de la zona donde la encontremos. Por ejemplo, la piel de los párpados es la piel más delgada del cuerpo y eso también la hace sensible a más cosas y menos resistente que, por ejemplo, la piel de las palmas o las plantas, que es una piel que es mucho más gruesa, ¿ya? Por eso a veces los párpados, no sé, por ejemplo, se hacen más dermatitis de contacto, etcétera, que el cuero cabelludo. Entonces, por ejemplo, es muy raro ver a alguien que si usa un champú nuevo tenga prurito del cuero cabelludo o dermatitis del cuero cabelludo. Muchas veces la dermatitis se va a ver en la cara o en los párpados porque esa piel es más sensible porque es más delgada, ¿ya? Así como a modo de ejemplo. Y porque es importante el grosor de la piel. Acá pueden ver una representación de como todos los componentes de la piel. Entonces la piel está formada por la epidermis, la dermis y la hipodermis, que es donde está la grasa, y tiene distintos anexos, como son el folículo piloso, las glándulas sebáceas, las glándulas apocrinas, ecrinas, y obviamente todo lo que es vascularización, eh, ramas nerviosas, etcétera, ¿ya? Se va a ir viendo como estas partes un poco en detalle y su función. Entonces, la embriología de la piel, el origen principal de la piel es el ectodermo, eh, donde vienen las estructuras epiteliales, ¿ya? De ahí viene la epidermis, la mayoría de los anexos, pero también hay cierto origen que es importante detallar, que es del mesodermo y del neuroectodermo. Del mesodermo vienen las estructuras mesenquimales y del neuroectodermo vienen los melanocitos. Y esto es muy importante porque los melanocitos migran desde la cresta neural en el segundo mes de desarrollo fetal y migran en las líneas de Blaschko, que son esas que les puse ahí a la derecha, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque esto lo podemos ver en la clínica en algunos trastornos genéticos, alimentarios, donde van a tener una morfología, una distribución en líneas de Blaschko. Y ahí les voy a mostrar una foto de un paciente que justo vi la semana pasada. Entonces esto nos da un poco de luz de dónde viene la patología y que obviamente tiene un origen más bien embriológico o desde genético, ¿ya? Em, También es importante esto de que vienen del neuroectodermo porque muchas veces podemos tener melanocitos a nivel del sistema nervioso central y enfermedades que alteran los melanocitos a nivel cutáneo también podrían tener una afectación a nivel del sistema nervioso central o de la retina, donde también podemos encontrar melanocitos, ¿ya? Por ejemplo, los neos congénitos hay pacientes que nacen con nuevos congénitos gigantes y que pueden tener afectación del sistema nervioso central, ¿ya? Como ejemplo. Entonces, por ejemplo, este es un paciente que vi la semana pasada que tiene estas líneas de hiperpigmentadas en Blaschko, ¿ya? Entonces, claramente este paciente algo tiene. Nunca nadie lo había estudiado, tiene además dismorfias faciales que no les voy a mostrar, pero ya que nadie ha diagnosticado. Entonces, nada, lo tuvimos que derivar a genética. Esa es la importancia que tiene la piel a veces, que a través de la piel podemos llegar a diagnósticos más importantes o sistémicos, ¿ya? Entonces, ¿qué funciones tiene la piel? Millones, pero las más importantes es una barrera para evitar la pérdida de agua desde el cuerpo hacia afuera, y esta a veces está alterada en algunas enfermedades como la dermatitis atópica. Nos protege contra los rayos UV gracias a los melanocitos. Tiene un rol inmunológico también, rol de termorregulación, sensitivo, de regeneración, endocrino a través de la síntesis de vitamina D y obviamente un rol cosmético o social que también es muy importante en los pacientes y en su calidad de vida. A nivel de la histología, que la vamos a utilizar mucho para el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades. Eh, Podemos ver a grosso modo la epidermis, que es toda esta parte más basófila, la unión dermoepidérmica y la dermis.
Y acá pueden ver algunos anexos cutáneos, como son los vasos sanguíneos, las glándulas sebáceas, las glándulas encrinas, el conducto encrino, y ya abajito pueden ver la hipodermis. Y acá vemos todas las capas de la piel. Lo basófilo es la epidermis, ya lo más rosado es la dermis con sus distintas capas que vamos a revisar, y ya lo de abajo es la hipodermis, como les decía. Ya. La epidermis es un epitelio escamoso plano estratificado y cornificado, o sea que tiene queratina, ¿ya? Y eso es muy importante para evitar la pérdida de agua, ¿ya? Y está en constante renovación. Se demora 28 a 35 días en renovar completamente. La epidermis no tiene irrigación propia, sino que la irrigación viene a través de las papilas dérmicas donde llegan los capilares. Eh, y las funciones principales son la barrera de permeabilidad, como les decía, la protección UV, porque acá vamos a encontrar los melanocitos, la homeostasis y también la inmunidad innata, que muchas veces vamos a encontrar linfocitos y otras células. Y se Profe, divide en estas distintas capas, ¿sí? disculpe, ¿puede repetir de dónde venía la irrigación de la epidermis? De los capilares de las papilas dérmicas. Las papilas dérmicas son estas como protuberancias que pueden ver acá que entran a la dermis, o sea, la epidermis. ¿Ven mi mouse, o no? Sí, perfecto. Gracias. ¿Sí? Ya, estas son las papilas dérmicas y acá llegan los vasitos sanguíneos, los capilares, y así se irriga la piel, ¿ya? Hay enfermedades donde vamos a ver un aumento de estos capilares, como la psoriasis, por ejemplo, ¿ya? Así como dato. Pero así es, esta es la irrigación. No vamos a ver capilares adentro de la epidermis. Y ahí la dividimos en estas capas, que estas sí las tienen que conocer. Bueno, el estrato basal o germinativo, que es donde están las células madre epidérmicas o de los queratinocitos, y es donde se produce la unión con la membrana basal. Y esto también tiene mucha importancia en varias enfermedades donde esta unión no es buena o hay algún déficit de proteínas y esto se separa, se producen ampollas, ¿ya? Entonces acá es donde se empiezan a formar las células, a dividir y donde se produce la unión con la dermis. Después vamos a ver el estrato espinoso, que es este de aquí. Después vamos a ver el estrato granuloso, ahora lo vamos a ir viendo cada uno en detalle. El lúcido, que los vemos en solo lugares donde la piel es muy gruesa, como las palmas de las plantas, no está en todas partes del cuerpo. Y el estrato córneo, que ya este de más afuera, que las células no tienen núcleo, ¿ya? Ahí los vamos a ir viendo cada uno en detalle. Entonces, el estrato basal es el estrato germinal, como les decía, y es una monocapa de queratinocitos cuboidales que son mitóticamente activos, o sea que se están dividiendo todo el tiempo. Y acá los queratinocitos están unidos con la membrana basal y por ende con la dermis y entre ellos. Entre ellos se unen a través de los desmosomas, que son unas estructuras que atraviesan la membrana de la célula y se unen una con otras, formados por varias proteínas, y con la membrana basal por los hemidesmosomas. La diferencia es el tipo de proteínas que tienen en el fondo, pero eso da lo mismo, no lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Y en el estrato basal muchas veces podemos encontrar los melanocitos. Entonces, ¿cuántos melanocitos vamos a encontrar? Un melanocito por cada 10 células de la capa basal, o sea, por cada 10 queratinocitos aprox, ¿ya? Eh, Después, el estrato espinoso, que es este que tiene como esas espinas, por eso, Profe, ¿sí? disculpe, lo de los melanocitos, igual, em, ¿tenemos uno en 10 todos o depende como de del color de la piel? En general son todos. Lo que cambia el color de la piel es la cantidad de melanosomas y el tipo de melanina Ah, que ya. sintetizan, Ya. ¿ya? Gracias, Sí. profe. Bueno. Profe, disculpe, Eh, también tengo una duda. sí, sí, Es que no caché bien, pero dijo que esto se unía a la dermis, no, pues, ¿cierto? sí, a la dermis y entre ellos Pero a lo mejor estoy medio como perdido, pero si se supone que el estrato basal abajo tiene el estrato espinoso, po, ¿no? Que es de la epidermis. no. El estrato basal es el más de abajo de la epidermis. Ah, ya, yo pensé que íbamos de arriba abajo. No, estamos yendo de abajo para arriba. Ya, 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 perfecto, gracias. ¿Sí? El estrato basal en el fondo sería este que tiene como estas células que son cuadradas. El de más de abajo de la epidermis, ¿ya?
Y ahora vamos subiendo. Gracias, profe. De nada. Ya. Y ahora vamos subiendo. Entonces, este es el estrato basal, el de más de abajito. ¿No? Ven que ahí, eso. Ven que ahí hay células que se están dividiendo. Y ahí después viene el espinoso. Y el espinoso se llama así porque tiene estas espinas que en verdad en una piel sana no se deberían ver, pero cuando hay espongiosis, que es como edema de la piel, se separan las células y se ven todas las espinitas en la histología. Entonces, por eso se llama espinoso. Y estas uniones, como son entre queratinocito y queratinocito, al igual como lo vimos en el estrato basal, que entre queratinocitos se llaman desmosomas, aquí está ahí. Acá también se llaman desmosomas, ¿ya? Entonces, toda esa eso que la capa basal, que está formada por una sola capa de células, este puede tener 4 a 10 capas de células, ¿ya? Y luego viene el estrato granuloso, que es este que vemos más arriba, con estas células un poquito más aplanadas, es un poquito más delgado que el espinoso, tiene unas a 5 capas, y son estas células más aplanadas, como les decía, que de a poquito van a ir perdiendo los núcleos hasta llegar al estrato córneo donde ya no hay núcleos. ¿Y qué lo hace distinto este estrato del resto? Es que tiene estos gránulos que acá los ven medio rojitos, que son los granos de queratohialina, ¿ya? Entonces acá la célula empieza a generar queratohialina, que va a ser muy importante para el estrato córneo, donde ya eso como que se libera y produce una capa resistente contra, que es la barrera cutánea, contra el exterior, ¿ya? Y este es uno de los sitios más impermeables de la piel, estas uniones estrechas que vamos a encontrar entre las células. Luego ya viene el estrato córneo y en algunos casos, como les decía, el estrato lúcido. El estrato lúcido a veces no se ve y es como una subdivisión del estrato córneo, ¿ya? No está siempre presente y como les decía, se ve cuando el estrato córneo es muy grueso y eso se ve en pieles gruesas como las palmas y las plantas, ¿ya? Tiene células muy aplanadas, muy juntitas entre sí y anucleadas. Y luego, y la diferencia principal del estrato córneo es que se ve así como más clarito. Y luego, pero en verdad lo más importante acá es el estrato córneo, que es lo que vamos a ver en todas las pieles. Y acá vemos, la característica es que estos queratinocitos perdieron su núcleo, entonces en el fondo queda como una capa de queratina eh, que se va pegando una con otra y que le da sostén y que ayuda a impermeabilizar la piel, ¿ya? Que retiene agua en el extracelular. Entonces, acá este estrato es súper importante porque además de barrera, le da una protección mecánica a la piel y una función inmunológica para permitir que nada entre y nada salga. ¿Ya? Entonces, acá pueden ver todas las células. Entonces, vamos viendo qué células podemos encontrar en la piel. Obviamente las más abundantes van a ser las queratinocitos de los que hemos estado hablando, casi el 90%. Y los queratinocitos se caracterizan por tener estos filamentos de queratina. Y su función principal es producir la queratinización de la piel para formar el estrato córneo, el efecto de barrera y esta función inmunológica. Los melanocitos los vamos a encontrar en el estrato basal, como les dije, y producen melanina gracias a sus organelos que son los melanosomas, ¿ya? Y eh, hay distintos tipos de melanina, pero eso no es importante que ustedes lo sepan, pero eso ayuda a dar como también los tonos y colores de la piel, ¿ya? Eh, y nos dan una protección gracias a la melanina que absorbe los rayos UV de los rayos UV, ¿ya? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, ¿por qué se produce el bronceado? Eh, Porque se activan estos melanocitos que detectan que uno está recibiendo más radiación UV y empiezan a sintetizar mayor cantidad de melanina y por eso la piel se empieza a ver más oscura, ¿ya? ¿Qué otras células podemos encontrar? Las células de Langerhans que están ahí en el estrato espinoso. La célula de Langerhans es una célula presentadora de antígeno, entonces lo que hacen es captar antígenos que encuentran en la piel y migran vía linfática y los presentan a los linfocitos T en los linfonodos. Em, y las células de Merkel, que no están acá dibujadas. Ah, sí, acá hay una, que está en el estrato basal y son terminaciones nerviosas. ¿Ya?
Bien, eso. Ya. Seguimos con la unión dermoepidérmica. ¿Dudas? No, por ahora. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Todo claro, Doc. Ya, acá. Y ya. Bueno, a ver, importancias de estas cosas. Bueno, los melanocitos, vamos a ver muchos trastornos que se asocian con los melanocitos, pero puede ser, por ejemplo, porque faltan melanocitos, porque se destruyen, por ejemplo, el vitiligo. El vitiligo no es que los melanocitos funcionen mal, sino que uno los va perdiendo, ¿ya? Y por eso la piel se empieza a poner blanca o crómica. Y por otro lado tenemos trastornos donde aumenta la melanina, que en el fondo sería parecido a lo que les dije del fenómeno del bronceado, pero eso sería, por ejemplo, el melasma. No sé si han visto pacientes que tienen manchas como en la cara, como cafecitas que aumentan con el sol, o también, por ejemplo, las pecas, también es por aumento de los melanosomas o de la melanina. Y obviamente también trastornos tumorales de los melanocitos, como el melanoma, ¿ya? Donde los melanocitos se vuelven mitóticamente activos y atípicos y empiezan a migrar hacia arriba de la epidermis, que eso es raro porque ya está en la capa base, etcétera, etcétera, ¿ya? Y de los queratinocitos tenemos alteraciones en, por ejemplo, la función de los queratinocitos, en que faltan proteínas de síntesis de queratina, por ejemplo, en la dermatitis atópica, en general hay un déficit de la función de la filagrina, que lo vimos aquí, donde estaba, acá, en el estratoconio, y eso hace que la piel pierda mucha agua y se seque, ¿ya? Vamos a ejemplo. Ya, como para poner un poco en práctica, porque es importante saber. Ya, y seguimos con la unión dermoepidérmica, que también tiene un rol muy importante en la piel. La unión dermoepidérmica, como dice el nombre, es la unión entre la epidermis y la dermis, y también tiene varias capas. Y la importancia es que da el soporte estructural, ayuda obviamente al intercambio celular y de mediadores químicos, y a mantener la cohesión de la piel, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, se puede ver esta banda eosinofílica, que es la membrana basal, ¿ya? Entonces la unión del queratinocito basal con la dermis. Y tiene estas cuatro zonas, que son la membrana basal de las células de los queratinocitos basales, la lámina lúcida, la lámina densa y ya la zona fibrosa, que es como ya parte de los haces de colágeno de la dermis. Y esto no lo vamos a ver en detalle, pero cada uno tiene como sus proteínas y según de la proteína que falte, es como la capa que está defectuosa, y eso es importante porque hay distintas, por ejemplo, la epidermolis sigilosa, no sé si lo han visto, que es el niño con piel de cristal, eh, o niño burbuja, le dicen a veces también. Eh, Hay distintas mutaciones que producen afectación en distintas partes de esta membrana y hace que se desprenda la piel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay enfermedades de la membrana basal, como son el pénfigo o el pemfigoide, que son enfermedades autoinmunes, ampollares. El pénfigo, el déficit de cohesión de las células se da sobre la membrana basal, en la epidermis, ¿ya? Como pueden ver en esta foto, ven que la capa cuboidal basal todavía está ahí presente, entonces la ampolla se produjo a nivel intraepidérmico y por ende acá lo que pasa es que se forman anticuerpos contra proteínas de los desmosomas, ¿ya? A diferencia del pemfigoide, que se produce la ampolla bajo la membrana basal, eh, y eso es porque los anticuerpos van dirigidos a proteínas de los hemidesmosomas, ¿ya? Y por eso acá las ampollas tienden a ser tensas, porque en el fondo tienen toda la epidermis como que es el techo de la ampolla. En cambio, en los pénfigos, perdón, las ampollas casi no las vemos, sino que vemos puras costras, ¿ya? Porque como que no tienen todo ese techo que tiene el pemfigoide para mantener la ampolla intacta. Ya, seguimos bajando en la piel, luego viene la dermis. La dermis es un tejido conjuntivo vascularizado que está compuesto por la matriz extracelular fibrilar, que son el colágeno y las fibras elásticas, la matriz no fibrilar o amorfa, que se llama, que es el agua y el ácido hialurónico, etc.
las células, donde podemos encontrar fibroblastos, histiocytos, células de Langerhans, mastocitos, etcétera, y todos los anexos de la piel. También vamos a ver los vasos sanguíneos, como les decía, nervios, vasos linfáticos, etcétera. La dermis se divide principalmente en dermis papilar, que es la que está más cercana a la epidermis, la de arriba, y la dermis reticular. Si ven en la histología se pueden ver diferentes. La dermis papilar, el colágeno es mucho más delgado, versus la dermis reticular, que tiene estos haces de colágenos bien gruesos. Entonces, la dermis papilar, el tejido es laxo y más delgado, como les decía, y va formando estas papilas dérmicas, que es como estas bolsitas que van hacia la epidermis y por donde llega la irrigación. Tiene un colágeno fino y delgado, también tiene fibras elásticas y todas estas terminaciones nerviosas, linfáticas y sanguíneas. Y acá vamos a encontrar en general muchas, muchas células. En cambio, en la dermis reticular, que es la parte más profunda y más gruesa, vamos a encontrar estas fibras de colágeno bien gruesas y que muchas veces van paralelas a la epidermis, ¿ya? Entonces así como están como acostaditas. Las fibras elásticas son más gruesas también, más maduras, y acá vamos a encontrar donde parten los anexos y que muchas veces van hacia arriba, ¿ya? La hipodermis, que es la parte más de abajo de la piel, donde están los adipocitos. Y esta hipodermis tiene una función aislante de reservorio energético y amortigua también la piel, ¿ya? Entonces esas son tenemos la dermis reticular, o sea, papilar, reticular y la hipodermis. Uy, que se ve mal esta cuestión. No sé por qué quedó así. Yo creo que porque lo pasé a PDF. Pero en el fondo esto era como un cuadro de cómo diferenciamos la piel delgada y la piel gruesa a nivel, por ejemplo, la histología. Eh, la piel gruesa principalmente está en palmas y plantas, como les decía. Y vamos a encontrar el estrato lúcido y un estrato córneo muy grueso. En general, en la piel gruesa no vamos a encontrar folículos pilosos, o sea, no hay pelos en las plantas y en las palmas, pero sí vamos a encontrar mayor cantidad de glándulas sudoríparas y por eso también pacientes que sudan mucho lo notan en palmas y plantas, ¿ya? Tampoco vamos a encontrar glándulas sebáceas en la piel gruesa, a diferencia, por ejemplo, en la cara o en el tronco, donde sí hay muchas glándulas sebáceas y por ende sebo y por ende acné. Y los receptores sensoriales en la piel gruesa también van a estar en mayor densidad. Ya por eso tenemos una mayor sensación táctil a nivel palmo-plantar. Ya, ¿dudas hasta acá? No, profe. ¿No? Ya, todo esto es como bien general, pero importante después para ir entendiendo la patología de la enfermedad. Ya, vamos a ver los anexos. Los anexos son principalmente las glándulas y los folículos pilosos y la uña también. ¿Ya? Entonces, uno de los más importantes que del que vamos a hablar mucho en el curso es el folículo piloso, la unidad pilosebácea. La unidad pilosebácea está formada por el folículo, que es lo que contiene el pelo en el fondo, la glándula sebácea, que va a caer hacia el folículo, eh, y entonces la glándula sebácea siempre va a estar asociada a un folículo piloso. ¿Ok? Las glándulas sebáceas producen sebo y están en toda la piel menos, como habíamos visto, de las pieles gruesas que son las palmas y las plantas, y están sobre todo en zonas que nosotros llamamos seborreicas como la cara, el pecho, la espalda, también el cuero cabelludo, que obviamente tiene mucho pelo, ¿ya? Y esto acá pueden ver al Profe, tiro, ¿sí? una pregunta. ¿Todas las glándulas sebáceas vienen sí o sí con un folículo piloso o pueden haber algunas glándulas sebáceas sin folículo piloso? No, en general vienen con folículo piloso. Ya, y de viceversa, todos los folículos pilosos por lo general vienen con una glándula sebácea. Sí, es que es como Ya, vienen esta es juntas. como la anatomía, sí. Ya. Ya, entonces, esta distribución es importante para ciertas enfermedades de la piel, como es el acné, ¿ya? El acné es una enfermedad
la unidad pilosebácea, como también lo es la hidradenitis supurativa. Entonces, por ejemplo, en el acné vamos a tener un aumento del tamaño de esta glándula sebácea que va a tapar el folículo piloso y va a producir en el fondo los comeones, etcétera, ¿ya? Y las glándulas sebáceas tienen un tipo de secreción que se llama holocrina, en donde las células, para liberar su contenido, se van desintegrando y se van eliminando, ¿ya? Como pueden ver acá en el dibujo, que es distinto a la apocrina que vamos a ver después, que se produce por decapitación, o sea, las células como que no es que se mueran, sino que van perdiendo sus cabecitas y así van secretando, ¿ya? Y desembocan en el folículo piloso, ¿ya? Claro, acá estos son los lugares de excepción, porque no tenemos tanto pelo como la areola, el prepucio, pero en general en la areola igual puede haber pelo y por ende asociado a pelo, ¿ya? Que ahí responde tu pregunta, pero la mayoría de las glándulas sebáceas sí desembocan sin estar asociados a un pelo, ¿ya? Después tenemos las otras glándulas que son las sudoríparas y estas tenemos las ecrinas, que las pueden ver acá, que desembocan directo a la piel, y las apocrinas, ¿ya? Que también están muchas veces asociadas a un pelo, ¿ya? Las ecrinas están en la dermis profunda, por ende en la dermis reticular, y desembocan por este conducto que se llama el acrosiringio, ¿ya? Están en toda la piel, excepto en los bordes libres de los labios, en el lecho unguial, en labios menores, glande, debería decir ahí, y cara interna del prepucio, y son muy abundantes, como habíamos hablado, en las palmas, plantas y las zonas axilares, que es donde nos sudamos, ¿ya? De hecho, en las plantas las podemos ver a veces con el dermatoscopio, podemos ver los acrocirigios llegando a la piel. Eh, y las glándulas apocrinas, en el fondo, se encargan de la función odorífera, ¿ya? Y se activan en la pubertad. También los podemos ver en la dermis profunda o en la hipodermis, y el conducto va a desembocar el folículo piloso. Y la liberación del citoplasma es por decapitación, como les mostré ahí en el azul, ¿ya? Y están en las zonas donde tenemos más función odorífera, que sería la axila, la zona no genital, las pestañas y la areola. Y por último, la uña, que es un anexo muy importante a nivel funcional y estético. Ay, perdón. Ya, la uña tiene varias partes. Entonces, tenemos la lámina unguial, que es en el fondo la uña así hilo duro, y abajo de la lámina encontramos el lecho. A ver dónde se ve mejor acá, en esta imagen de acá. Entonces, lo blanquito sería la lámina unguial, y lo de abajo es el lecho, y luego ya esto morado es la matriz. La matriz es donde crece, donde se forma la uña y va creciendo, ¿ya? La matriz se divide en proximal y en distal, y eso es importante porque es la parte que le da, la matriz distal forma, por ejemplo, la parte más de abajo de la uña, versus que la matriz proximal forma la parte más de arriba, que a lo mismo, pero nos importa como para enfermedades como nevos de la uña, para saber dónde biopsiar, es donde vemos el nevo. Y por eso muchas veces trastornos que producen un trauma en esta zona hace que se produzca una distrofia a todo lo largo de la uña, porque acá es donde nace la uña. Entonces, gente que tiene trauma acá puede tener una distrofia para toda la vida porque está alterada la matriz, ¿ya? Em, y el lecho es la parte que nutre en el fondo la lámina unguial, ¿ya? Después de partes de la anatomía que tienen que saber son los pliegues, por ejemplo, este es el pliegue unguial proximal, los pliegues laterales, ¿ya? La parte del borde libre de la uña, donde está la piel, se va a llamar hiponiquio, que se ve acá abajo, versus la cutícula, que se llama el eponiquio, ¿ya? Y eso principalmente es lo que tienen que saber de la uña. Eso es importante para poder describir. Entonces, por ejemplo, no sé, si tenemos una onicocriptosis, que es la uña encarnada, probablemente puede que tengamos un granuloma. Entonces vamos a escribir que tiene un granuloma en el pliegue unguial lateral. Eh, o también importante, las cutículas a veces en enfermedades autoinmunes se ponen como súper gruesas, por ejemplo la dermatomiositis, entonces ahí vamos a escribir que el eponiquio o la cutícula está engrosada.
y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora en la semiología vamos a ver como algunos detalles de algunas anomalías unguiales, que a veces causa harta confusión, ¿ya? Bueno, ¿y qué tienen que saber como práctico de la uña? Que la uña crece de forma continua toda la vida y la velocidad, ay, la velocidad del crecimiento. Entonces, las manos crecen más rápido que los pies. En las manos crece 3 milímetros al mes y se reemplaza en general a los 6 meses, versus en los pies, que crece 1 milímetro al mes y se reemplaza a 12 a 18 meses. Entonces, eso es importante igual saberlo para los pacientes, porque muchas veces como que creen que de un día para otro como que la uña se va a arreglar y en verdad no es así. Entonces, hay que decirles que las uñas crecen muy lento. eh, que hay que tener paciencia. Muchas veces, por ejemplo, las onicomicosis, también por eso los tratamos por 3 meses, muchas veces los pies, porque la uña crece muy lento, entonces también es difícil como ir viendo cambios a nivel clínico en las uñas, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Esa es la primera clase. No sé si hay preguntas, dudas, consultas. Profe, a mí me quedó una duda, más que nada con la diferencia entre el pénfigo y el penfigoide, cómo se Ah, producía ya. cada uno, qué estaba afectado, por favor. Sí, igual eso es como un ejemplo, ¿ya? Después lo vamos a ver. Pero ambos son enfermedades ampollares autoinmunes, o sea, a través de anticuerpos que genera uno mismo que van dirigidos a ciertas proteínas de la dermis o la epidermis, ¿ya? El pénfigo, los anticuerpos van dirigidos contra la desmogleína, que es una proteína de los desmosomas, ya de lo que produce la unión entre los queratinocitos. Entonces, lo que ahí se produce es que se sueltan los queratinocitos entre ellos y se produce una hendidura o una ampolla a nivel de la epidermis, ¿ya? Entonces se ve como se mantiene la capa basal, porque se produce en nivel como el estrato granuloso o espinoso, depende del perfil, ¿ya? Y eso hace que bueno, estos son enfermedades ampollares que se producen ampollas, pero muchas veces en el pérfigo uno no ve las ampollas en vivo porque se destruyen al tiro. Entonces se ve más costras o como los techos de las ampollas, ¿ya? En cambio, el pérfigoide, los anticuerpos van dirigidos contra componentes de la membrana basal. Entonces, ahí se produce la ampolla, se produce, en el fondo le decimos subepidérmica, abajo de la epidermis y queda toda la epidermis como el techo de la ampolla y eso hace que las ampollas sean más tensas. ¿Ya? Y eso clínicamente así, eso nos ayuda a diferenciar. Entonces, por ejemplo, acá en el perfil podemos ver estas ampollas que son muy tensas y llegan los pacientes con las ampollas así. En cambio, acá en el perfil llegan así costrosos, y no costra. Pero eso es como el nivel de donde se produjo el anclaje. Eso igual te Muchas lo gracias, preguntan en profe. el EUNACOM, es como típica pregunta, no sé por qué, porque en verdad es súper específico, pero en verdad los preguntan. ¿Ya? Y la diferencia como entre la ampolla tensa y las costras y como dónde fue la separación. Unas son, las ampollares las dividimos nosotros en las enfermedades intraepidérmicas, o sea, la ampolla está dentro de la epidermis, o subepidérmicas, las ampollas están abajo de la epidermis. Y los más característicos son estas dos enfermedades, pero hay millones, no sé, lúpus ampollar, etcétera. Pero estos son como los más clásicos que tienen que saber, ¿ya? Pero esto no lo tienen que manejar ustedes, esto es nuestro. Bueno, como que se lo muestro porque lo preguntan en el nebraco. Ya. ¿Alguna otra duda? Si no hacemos un receso de unos 20 minutos y seguimos con la otra. No, profe, yo al menos no. Ya, Quedó ya, todo pues. súper claro, profe. Entonces, ya, qué bueno. Entonces, miren, volvamos a las 9:30, ¿les parece? Y Vale. seguimos con la de semio. Sí, Ya. profe. Ya. ¿Ah? No sé si alguien preguntó algo. ¿No? Ya. Entonces nos No. vemos a las 9:30. Vayan a tomarse un café. Chao.